Saludos mi gente, bienvenidos a este episodio de Just Chatting. Estos son los primeros 30 minutos, o más o menos los primeros 30 minutos de esta charla que tuve con Francisco González. La charla completa dura 3 horas y obviamente eso, el algoritmo no me va a dejar subirlo solo. Te voy a subir este cantito primero. El link a la entrevista completa está al final en la tarjeta y en el primer comentario fijado porque si quieren ir a verlo. Y nada, disfruten de estos primeros 30 minutos y si quieren ver lo otro, ahí tienen el link. Muchas gracias mi gente. Chao. Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Just Chatting, 16º episodio de Just Chatting. Este episodio hace tiempo que lo tenía en mente, por cuestiones de agenda no lo había podido hacer y pude contactarle en estos días con mi invitado. Tengo a Francisco González, yo le digo Mister porque él fue mi profesor de historia cuando estaba yo allá en Croec. Muchos de ustedes saben que yo estaba en Croec y he entrevistado gente de allá y él estuvo en ese proceso de formación de la escuela superior y se me hace una persona muy interesante y quería traérselos a ustedes también. Francisco, por favor, introdúcete para que la gente sepa un poquito más de ti. Ay, muchas gracias, Joshua, amigo del alma de siempre, queridísimo. Me siento muy orgulloso de ti, lo que has hecho durante tantos años. Eh, Eres una persona que mientras estuviste en CROE no solamente fuiste alumno, también fuiste un docente y que Exacto. compartiste conocimiento con tantas personas, con todo el talento que tienes y los conocimientos en diferentes facetas de tu vida. Tú eres una persona que tocas base en diferentes dimensiones del saber. Yo estoy profundamente orgulloso de ti y me da mucha alegría poder estar este rato contigo aquí desde mi casa, Sí. desde Humacao, Puerto Rico. Y pues te abro las puertas y le abro las puertas a tus amigos y a tus seguidores. Estamos aquí siempre para servirte en lo que podamos ser útiles. Claro que sí, muchas gracias, Mister. Yo te sigo diciendo Mister a pesar de que ya no estudio contigo porque la fuerza de la costumbre. Es un hábito, pero es un hábito que se puede romper, ¿verdad? Porque entre amigos nos llamamos por nuestros nombres y yo siempre te he comentado y le he dicho a todos aquellos con los que he compartido en el ámbito escolar que este asunto del mister y siguiendo muchas de las cosas que procuraste que reflexionaras durante estos días, esa cosa de mister es uno de los flagelos Ujú. de la cosa colonial que nos impide vernos como los que somos, ¿verdad? Puertorriqueños y puertorriqueñas. Y esa cosa del mister, a mí siempre me ha sonado, yo siempre lo compartí contigo en esos cursos de estudios sociales, que el mister me sonaba siempre el capataz, Sí. con capacete y macana y revólver. Siempre he tenido un issue con eso, pero siempre he procurado con todos aquellos con los que he compartido en la escuela superior y en aquellas oportunidades que he estado a nivel de intermedia, de que yo me llamo Francisco Javier González Pared y soy un educador, soy un docente y así es como siempre he procurado presentarme. Esa cosa del mister, que en todo caso es señor y las misis, Exacto. ¿verdad? Son las señoras, pero bueno, es un hábito que yo sé que está muy Gente. dentro de nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, pero siempre está la esperanza de que todas esas cosas que hacemos por costumbre podamos romperla, máxime si provienen, ¿verdad?, de esa herencia colonial que por tantos años nosotros hemos sufrido como pueblo. Exacto, exacto. Entonces, de verdad que sí, yo me acuerdo de todas esas clases y yo siempre estuve maravillado, ¿no? Y yo siempre entiendo mucho también, aparte de que estoy estudiando ingeniería, entiendo mucho a lo que es humanidades y ciencias sociales y de verdad que yo aprecio mucho lo que nos enseñaste en aquel entonces y el Gracias. tipo de clases que tú das. Y para meter mano en ese asunto, voy a empezar con la primera pregunta que ya te las había enviado, las tengo por aquí Sí, sí, sí. en mi Notion. Sí, todas provocan unas reflexiones interesantísimas y muy profundas, que como te comenté, estamos en esta conversación, pero usted es el dueño y señor del tiempo y me deja saber cuándo desea que pasemos a otro tópico, porque son indiscutiblemente preguntas que son de extrema profundidad y pues no me sorprenden, al contrario, me provocaste reflexiones y me provocaste no solamente reflexionar, sino revisitar mi pasado profesional, académico, personal. Y fue muy interesante ese viaje que me hiciste hacer durante ese proceso de analizar las preguntas, ¿no? Exacto. Y ahora pues vamos a compartir esa reflexión interna con la gente.
básicamente. Casi nada, entre tú y yo, Casi entre tú y nada. yo. Entre tú y yo, pero después con la gente. Lo que es la tecnología, ¿verdad? Ay, dímelo, Que una dímelo a mí. conversación Estoy privada. apenas empezando en esto. Edwin Torres diría que es que yo soy un inmigrante tecnológico, ¿verdad? Ujú. Yo aprendí con Torres que hay nativos digitales, ¿verdad? Y estamos inmigrando. Yo estoy todavía en esos pininos y acostumbrándome a esta cosa de vernos por la pantalla y hacer lo que antes hacíamos, que es siempre mi deseo, que sea personal, presencial, en la calle, Ujú. los esfuerzos colectivos y no necesariamente, ¿verdad?, confinado a cuatro paredes, pero aquí estamos, es también una herramienta de trabajo para crear conciencia, así que hay que aprovecharla. Usted dirá, Exacto. George. Bueno, la primera pregunta que yo te había enviado es, ¿qué fue Sí. lo que te impulsó a convertirte en un profesor de historia? Pues mira, Este, casualmente esas son de las cosas que provocaste que tuviera que revisitar mi pasado profesional y académico. Para que tenga una idea, yo no fui impulsado necesariamente a ejercer la práctica profesional en el área de la educación y mucho menos en el área de la historia. Mi preparación académica y mi bachillerato en aquel momento era en administración de empresas con una concentración en recursos humanos. Pues yo siempre aspiré a que si iba a ser en algo relacionado a administración de empresas, tenía que estar vinculado a los recursos humanos por la dimensión que se dedica al tema de talleres, adiestramiento, seminarios, preparación del personal. Y una vez me gradué, yo empecé muy temprano en esta profesión, yo tenía apenas 21 años de edad cuando comencé. Y aunque tú no lo creas, Joshua, yo empecé vendiendo carros acá en la zona este de Puerto Rico, porque al igual que empecé temprano a trabajar vendiendo carros, pues me casé también muy temprano. Entonces empecé a tener compromisos desde tan temprano como eso y había que pues llevar el alimento y el sustento al hogar. Así que me metí a vender carro, cosa que te adelanto que no dure un mes, no pude bregar con la situación, este tema de procurar sacar lo máximo de otros no es lo mío, ese don de vender yo no lo tengo. Y tomé una decisión drástica que era pues la de renunciar, pero renuncié porque casualmente unas semanas antes de yo renunciar a ese empleo, una directora de una escuela privada me toca a la puerta y me dice, mira, tengo una maestra enferma, necesito que me cubra las clases, es en el área de estudios sociales, particularmente un curso de historia de Puerto Rico, y yo creo que tú pudieras darle. Entonces, como éramos muy amigos y conocidos, mi primera reacción fue, ¿y quién te ha dicho que yo soy maestro de estudios sociales y mucho menos de historia? ¿Quién te ha puesto eso en tu cabeza? No, porque mira, es que pues va a ser por algunas semanas y tú has estado bregando con los talleres y pues como tú eres independentista, pues yo, pero fulana, ¿quién te ha dicho a ti que por ser independentista yo puedo dar un curso de estudios sociales a nivel de escuela superior? Es una idea descabellada, es una locura. Ella lo toma en broma, nos reímos en broma y en serio porque verdaderamente la persona necesitaba cubrir esa plaza. Era una escuela superior, iba a dar un curso de historia de Puerto Rico. Me parece que historia de Puerto Rico, historia de Estados Unidos, porque era grado 11, así que sospecho que era historia de Estados Unidos. Nos reímos de la situación, ella como que entró en cabeza de que, pues mira, estoy tocando la puerta equivocada. El hecho de ser independentista, eso no es un pase automático para ser un docente. Si hay una formación política, si hay una conciencia patriótica, si hay un interés por adelantar ciertos asuntos que apremian en Puerto Rico, como por ejemplo el tema de la descolonización, el tema precisamente del estatus, pero también amarrado al tema de la corrupción, el tema de la sana administración, que son asuntos que el independentismo organizado siempre lo hemos tenido en nuestra agenda de trabajo, pero una cosa es esa y la cosa electoral y adelantar un proyecto de país desde el independentismo y otra cosa es sentarse con confianza en una sala de clase a formar a estudiantes. Ahí quedó la conversación, nos echamos a reír, nos lo disfrutamos y me puedes creer que renuncio a las 2 semanas, pues no podía bregar con la situación. Honestamente, el tema de vender carros y de supervisar las ventas y las tasas en las que se iban a vender estos vehículos, pues no era lo mío. Así que renuncio. Y adivina qué, toco a la puerta de la directora que me estaba haciendo el acercamiento. Y mira, tengo la siguiente situación. Yo acabo de renunciar a un trabajo que yo no puedo realmente bregar con él. Llevo un mes y no puedo. Todavía está la oportunidad. Me dice, sí, está la oportunidad, pero no te preocupes. La entrevista yo hablé con la persona que te va a entrevistar. Va a ser viernes, así que tienes el fin de semana para prepararte y el lunes empieza fresco. Te puedes preparar y yo te voy a acompañar en el proceso. Tú tranquilo, que todo va a estar muy bien. Pues vamos para allá.
puse mi mejor sonrisa, me vestí como todo un maestro. ¿Me puedes creer, Joshua, que la persona una vez terminé la entrevista y me dice, pues mira, son las 8:15 de la mañana, yo lo que voy a hacer es que te voy a dar, permíteme un momentito, abrió la gaveta, te voy a dar los 2 libros de los cursos que vas a ofrecer. Yo le dije a los estudiantes que te esperaran. Son las 8:15 de la mañana, así que hoy te puedes presentar a tu salón de clase. Es en el segundo piso del edificio tal más cual. Aquí está tu libro de historia de Puerto Rico, aquí está el de historia de Estados Unidos y aquí está el de religión, pero un colegio católico. Y aquí está el grupo, el texto para el curso de religión que también vas a ofrecer. Son las 8:15, ellos te van a esperar. Yo quedé en una pieza. Pues que se supone que fuera el lunes que yo empezara. Yo nunca cogí un curso de pedagogía. O sea, yo, no, filosofía educativa, olvídate de eso, nada que ver. Los cursos de historia que yo había tomado, lo había tomado hace por lo menos 3 años atrás, que era la historia básica, que eran en bachillerato. Una locura, Joshua, una locura demencial. Para hacerte el cuento corto, llego a la sala de clase, me presento y comienzo a presentar unos contenidos generales. Y me puedes creer que la mirada de algunos de esos jóvenes fue lo que provocó que al semestre siguiente yo inmediatamente comenzara las gestiones para estudiar para la certificación de maestro en el área de estudios sociales a nivel secundario. Me enamoré de la profesión. Y fue la mirada, fue una mirada bien difícil de describir porque hay que estar en ese momento, pues fue una cuestión de fracción de segundo. Sí te puedo decir que la mirada era una mirada como de una persona que se empezó a cuestionar lo que ya sabía y alguien le estaba jamaqueando el palo de que las cosas no son necesariamente como me la habían explicado los pasados 10 años. Y de momento me estoy enfrentando a un contenido de como, espérate, esto como que no me está haciendo sentido y no me está cuadrando con lo que me habían contado por 10 años. Esa mirada yo la pude rescatar y fue una mirada muy particular en varios de los estudiantes de una de esas sesiones que dije, espérate, esto es más serio de lo que yo pensaba y esto es una gran oportunidad para poder compartir conocimiento del que yo traigo por el bagaje político, por el que yo traigo por el bagaje organizativo, pero me obliga y me está forzando entonces yo formarme a prepararme. No, yo decidí inmediatamente, eso fue al semestre siguiente, bueno, no había tiempo para perder, yo, no, yo tengo que preparar. Y entonces me certifiqué, tomé todos los cursos de estudios sociales, porque yo había que pedirle al Departamento de Educación que evaluaran el expediente académico que uno traía en las maletas para entonces ellos identificar los cursos que me faltaban para poder ejercer la profesión acá en Puerto Rico. Y me certifiqué como maestro de estudios sociales de nivel secundario y ahí arrancó la práctica profesional. Fue para el 20, eso fue para el año 2001, fue que yo comencé, 2001. Y me apasionó los estudios sociales porque encontré una plataforma donde podía compartir con otras personas otras miradas de lo que posiblemente cuando yo fui estudiante fui víctima de una formación no solamente enmarcada en un modelo colonial, sino enmarcada en un modelo económico estrictamente capitalista. En aquel momento no se hablaba tanto, ahora se discute con mayor profundidad y se habla ampliamente del tema, que es un modelo no solamente capitalista, sino que está también anclado en la lógica neoliberal, ¿verdad? Donde todo lo privado es lo que funciona y lo público hay que desecharlo. Y eso es un asunto que estamos ahora discutiendo con mayor énfasis. Pero en aquellos tiempos la formación que yo recibí en la cosa de los estudios sociales era muy distinto a lo que hoy, incluso al interior del Departamento de Educación, se está proponiendo como parte del currículo. Nosotros tenemos la ventaja de tener una directora de un programa de estudios sociales en el Departamento de Educación que a mi juicio no me atrevo a decir que ha sido es la mejor directora de programas de estudios sociales libra por libra que ha tenido el Departamento de Educación en décadas. Estamos hablando de una mujer afrodescendiente con un compromiso genuino con visibilizar la herencia afro en Puerto Rico, con un compromiso con atender el asunto histórico de una perspectiva crítica, que yo creo que eso es importante. Y entonces ese primer paso de prepararme me dio la oportunidad entonces de tener otras oportunidades
en otros escenarios escolares. Así que lo que me llevó a ejercer la profesión fue la necesidad de prepararme ante un escenario del cual yo no había ni siquiera anticipado ni había ni considerado. Yo había, de hecho, yo hice mi práctica en el área de recursos humanos en la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí fue mi proyecto de práctica. Entre los proyectos que tenía a mi cargo fue el estudio del análisis para, digamos, el cálculo o la asistencia biométrica. Se trabajó en aquel momento, estuve colaborando con otros recursos con el tema del retiro. En ese momento había como una ventana que había abierto el Estado para jubilación temprana, pero lo que me llevó a enamorarme con los recursos humanos fue el que me hubiesen delegado el desarrollar, el crear el periódico, digamos la revista de la Comisión Estatal de Elecciones, que lo titulamos, en aquel momento el título que yo le coloqué fue Con Ética, porque era una revista dirigida al comportamiento ético dentro de la agencia. Y recordarás, Joshua, que la Comisión Estatal de Elecciones es una agencia que o por lo menos esa debe ser la aspiración, a ser una imparcial y cuyo comportamiento ético es la zapata precisamente del prestigio y de la credibilidad de una agencia, de una departamentalidad que se encarga de viabilizar el proyecto democrático de Puerto Rico de la forma más imparcial posible, y que aunque hay participación de los demás partidos, el comportamiento ético tiene que ser la razón de existir de la institución. Así que yo ni siquiera consideré el magisterio, ni siquiera lo consideré. Yo digo que yo soy el docente que soy hoy por accidente. Por accidente, una persona que se enfermó, tenía un aneurisma, cubrí la plaza por una semana. Los estudiantes me enamoran con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el potencial de poder compartir con ellos unas ideas. Y a su vez también yo fui con una clara intención de yo también nutrirme de ese estudiantado que tiene bagaje, que tiene experiencia, que tiene conocimiento. Y eso hay que rescatarlo. Mi papá siempre me enseñó hace muchos años que el educador no hace otra cosa que recordarle a la gente lo que ya sabe. Y eso siempre se me quedó grabado. Así que yo siempre fui a la sala de clase con hambre de aprender del estudiantado, con hambre de aprender del mismo proceso y ser reflexivo. Hoy, pues he tenido la fortuna, mirando así en retrospectiva, yo pues he podido trabajar en colegio privado católico, he podido trabajar en corrección. Yo estuve dando clases en un momento dado en un programa que se llamaba Creando. Creando estaba ubicado en el Campamento Santiago, y eran jóvenes que habían cometido alguna falta, estaban en instituciones juveniles, pero para reducir el tiempo de su sentencia, de su estadía en la institución, y con buena conducta y un compromiso de terminar el cuarto año, pasaban a Creando en una modalidad, digamos, no quiero decir cuasi militar. Estaban en el Campamento Santiago, vestían muy parecido a lo que sería un cadete, cantimplor y demás, pero era para terminar su cuarto año. Tuve el beneficio y la ventaja también de trabajar en dos escuelas regulares, en este caso Nahuabo, Maunabo. Pude trabajar en la Escuela Especializada de Bellas Artes en Humacao, la especializada bilingüe en Humacao. Al igual, pues tuve la oportunidad de una experiencia estupenda en PECES. PECES es una organización sin fines de lucro, proyecto comunitario en Punta Santiago, en Humacao. Y luego, como le decía yo al director de la escuela en la que tú te graduaste, yo me he preparado toda la vida para estar en CROE, y pues voy para el cuarto año en CROE, y eso me abrió la posibilidad de terminar mis estudios doctorales en el área de trabajo social. Así que hoy formo parte de la docencia del programa de maestría de trabajo social de la Universidad Ana Geméndez, ofreciendo el curso de diseño e investigación, y posiblemente ahora en verano un curso donde ata la política pública con la salud mental, que es mi área, digamos, mi área de peritaje, porque el doctorado se enfoca precisamente en el análisis y en la administración de política pública, pero con un acento y un énfasis en investigación. Así que todo eso lo he podido lograr precisamente porque he tenido la oportunidad de compartir con tantos estudiantes que me han enseñado tantas cosas, y me han enseñado a ser mejor docente, procurar ser mejor persona, gracias al ejemplo de mis estudiantes que indiscutiblemente he aprendido muchísimo de ellos. Yo creo que los estudiantes por las cuales han estado por tantos años pasando por el salón de uno, en ocasiones no se dan cuenta de cuánto le pueden enseñar
a uno como docente y como recurso. Y yo he tenido la dicha de estar en distintos escenarios. Igual me comentas que me impulsa a estar en esta dimensión. Pues me impulsa también la cosa social. Yo nunca sentí que los recursos humanos, mi maestría es en psicología, así que son profesiones bastante afines, el trabajo social. Ahora yo como trabajador social me siento que estoy entretejido entre estas profesiones, lo que me lleva a poder trabajar también, Joshua, con recreación y deporte en un programa espectacular que se llamaba Vivienda en Acción, como a nosotros nos decían, ¿verdad? Las personas, los animadores comunitarios, porque formábamos parte, muchos de nosotros éramos trabajadores sociales y formábamos parte del componente socioeducativo. Así que te podrás imaginar cómo nuevamente el tema social estaba vinculado y el tema histórico está vinculado. Lo único que la historicidad que se estaba construyendo y que estábamos procurando adelantar era la historicidad de las comunidades, porque las comunidades tienen su historia, y tienen su bagaje, y tienen su trasfondo, y eso enriquece a la comunidad, y la comunidad tiene que, de alguna manera u otra, tener acceso a esa historia. En muchas ocasiones las comunidades no se dan cuenta de cuánto han hecho por su comunidad y por el país, no se dan cuenta de su historia heroica, de vecinos y vecinas que han entregado toda una vida a favor de la comunidad en cosas que no van a salir en la prensa. Exacto. Pero que mejoran la calidad de vida de la comunidad y le toca a uno desde la perspectiva de los estudios sociales, desde la perspectiva de la historia y desde mi área, ¿verdad?, del trabajo social, visibilizar esa historia tan rica que tienen nuestras comunidades, y Vivienda en Acción me dio la oportunidad de hacerlo. Así prender, por decirlo así, prender la linterna y enfocarla ahí al cuarto oscuro. Sí, sí, Joshua, porque es que a veces entramos en situaciones que en ocasiones no son casualidad, es parte también de un modelo de país en donde se procura que no se visualice ni se le dé la importancia que se tiene a la riqueza histórica de nuestro pueblo. Entonces las comunidades, entre menos sepan de dónde surgieron y desconozcan cuáles son sus figuras emblemáticas que procuraron dar unas luchas valiosas a favor de esa comunidad para evitar que los expropiaran, por ejemplo, que los desalojaran por otra, que por fin hubiese un sistema de alcantarillado adecuado en la comunidad, que hubiese alumbrado en las áreas comunes, que las canchas y las áreas recreativas se rescataran. Eso es importante. Y yo noté en recreación y deportes cómo las comunidades se avivaban a favor de un proyecto de comunidad indistintamente de su denominación religiosa o ideología política. Era una comunidad que los problemas eran comunes independientemente de cuál fuera tu afiliación política o la fe que tú profesas. El problema de la luz era para todos, el problema del alcantarillado era para todos, el problema de las aguas sucias era para todos, el recogido de basura. O sea, que hay unos asuntos que tocan a la comunidad. Entonces, eso sí me impulsa, ya un poco más tarde, ya creando conciencia con la formación formal en el área de estudios sociales e historia, me crea un hambre de continuar estudiando, de continuar preparándome, de ponerle empeño al taller o al oficio de la educación, ya no como un asunto mecánico, de presentarme de 8 a 3, de presentar un currículo oficialista del Estado, sino también retar al Estado y procurar resistir el que se nos utilice a nosotros los docentes como una herramienta de opresión, como una herramienta colonizadora y como una herramienta que reproduce el modelo económico, político y social que ha fracasado en Puerto Rico, porque mientras en Puerto Rico tengamos una tasa cerca del 50% de la población bajo nivel de pobreza, nuestro modelo económico y político definitivamente no cumple con el propósito de procurar que haya una sociedad liberada de todo tipo de manifestación de opresión, que sea indiscutiblemente equitativa y que por supuesto sea una anclada en los derechos humanos y la justicia social. Mientras eso no ocurra, el taller, desde mi perspectiva, Joshua, la sala de clase es la trinchera de trinchera, es el espacio de lucha y de resistencia a favor de un país liberado. Y tú me conociste en mis clases, la liberación no se da con la independencia política, pues es un trámite político que se resuelve de tres formas, o con un plumazo, con un acuerdo entre ambas partes, a través de las vías, digamos, diplomáticas con segundos y terceros que intervienen en el proceso, a través de la guerra y de la violencia y el levantamiento armado. Y claro, siempre hay una cuarta que lo practicaron otros héroes a nivel mundial y heroínas a nivel mundial, que es la de desobediencia civil pacífica y otros métodos no violentos que también adelantan, ¿verdad?, los procesos.
Pero en un Puerto Rico como el que vivimos, el salón de clases es el espacio de la liberación de los pueblos. Y estoy profundamente convencido de eso, Joshua. Y yo no pretendo sonar ni romántico ni cursi en esta conversación, pero hay que empezar a crear conciencia de que la sala de clase no es un espacio donde el estudiante va a consumir como quien consume un producto del mercado. Exacto. La sala de clase es el espacio de la discusión, del debate riguroso, profundo, de la exposición de ideas, del choque de ideas entre los sujetos, y no solamente el choque de ideas entre los pares, el choque de ideas entre el alumno y el docente. Y yo siempre he estimulado esa capacidad del estudiante de verse a sí mismo como un ente activo en la sala de clase. Difícil, Joshua, romperlo. Tú estuviste ahí. ¿Cuántas veces me costó? Tuviste testigo. ¿Cuántas veces me costó poniéndole el prontuario en las manos al estudiante? Que el estudiante determinara qué temas les entendían que eran relevantes, cuáles eran útiles para su proyecto académico y profesional. Y a veces pasaban 2 y 3 días, esos primeros días, ¿verdad?, de uno ir organizando las cosas en la sala de clase. Tú estuviste ahí, a veces 2 clases, y yo planteaba, miren, de eso es que se trata la democracia, de eso es que se trata la participación. De la democracia y la participación no es ajena al proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros vivimos la democracia en esta sala de clase. Y usted tiene la capacidad de ser protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, el Estado siempre va a requerir que haya una formación, porque de nuevo el estudiante también aspira a unos estudios universitarios y hay unos instrumentos de filtro. Yo lo digo abiertamente, ¿verdad? College Board es un filtro. Y College Board lo que dice es que usted tiene o no las competencias, las aptitudes para poder cumplir con los rigores a nivel universitario. Y por lo tanto, el Departamento de Educación y los colegios privados también, las escuelas privadas también van a procurar que haya ciertos contenidos lo más uniforme posible para que las personas puedan cumplir con las expectativas de un grado universitario. Eso lo puedo respetar. El problema es cuando se convierte el proceso de aprendizaje en eso. ¿Ves? Que se eduque para el College Board, que se eduque para las pruebas metas PR, que se eduque para el estándar. Esa es mi preocupación. Exacto. Y yo creo que nosotros podemos hacer las dos cosas sin que la balanza solamente se incline hacia la estandarización, que es la homogenización del estudiantado, cuando los estudiantes son tan diversos como el arcoíris. Sí, exacto. Yo no recuerdo la frase exacta, pero la he leído por ahí en internet, de si mides a un pez por la capacidad que tiene de trepar un árbol, pues no va a poder hacer nada. Sí. Y es básicamente lo que tú dices, de que a pesar de que queramos estandarizar, no todo el mundo puede llegar pues tú estás más arriba o más abajo de esa línea imaginaria, ¿no? Y que conste, se pueden utilizar estos instrumentos de evaluación como una herramienta no para penalizar, sino para ampliar la oferta académica, porque por ejemplo la prueba Meta PR, yo estaría dispuesto a reconocerla como un instrumento útil si esa misma evaluación se utiliza al principio como una prueba diagnóstica para saber por dónde están nuestros estudiantes y dar el mejor servicio posible, no en función de la prueba en sí, sino en función de una formación que verdaderamente nutra precisamente el conocimiento y la cultura que el estudiante va a ser expuesto. Pero venir con una prueba Meta PR al finalizar el semestre, sin que hayan consideraciones en cuanto a las circunstancias en las que ese estudiante estuvo formándose, sin tomar en consideración el contexto en el que se desarrolla ese estudiante, sin considerar los recursos, o por no decir, o decir de una forma más clara, los escasos recursos con los que cuenta la escuela. Exacto. O cuenta la comunidad, elementos que están relacionados con la pobreza, con la falta de acceso a servicios adecuados de salud. Mira, Joshua, algo que no se habla, estudiantes que no tienen acceso a una alimentación adecuada, más allá de la cuestión esta de la nutrición. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿verdad? Más allá de si es nutritivo o no. Acceso a la comida. ¿Cuántos estudiantes nuestros no tienen una comida esperándolos en la casa cuando salen de la escuela? O se fueron de la casa sin comer. Y si no es por la escuela pública, no tienen un desayuno o un almuerzo del cual pueden depender. Por eso la escuela, nosotros los maestros estábamos bien ansiosos porque acabaran de abrir las escuelas después de María. No era un capricho. Eso no era una cosa a lo loco de parte del magisterio de que acabaran de abrir las escuelas, que estuvieran ávidas para estar abiertas. Es que nosotros estábamos conscientes que abrir las escuelas posibilitaba que muchas familias en Puerto Rico pudieran garantizarle a sus hijos y sus hijas un alimento. Exacto.
Entonces, vuelvo y repito, la escuela deja de ser este banco donde comenzamos a depositar contenido por depositarlo y se convierte precisamente en un espacio comunitario, colectivo, donde se forma al estudiante de una forma holística, de una forma integral, potenciando no solamente ese individuo. Aquí, Joshua, es donde pues, uno empieza a soñar y uno empieza a aspirar a la utopía. La escuela se convierte en un centro de comunidad. Yo no estoy diciendo que es que debemos eliminar el horario extendido. Lo que pasa es que el horario extendido, ¿de qué forma puede hacerse que ese horario extendido sea de la comunidad? Que la escuela no tenga que cerrar a las 3 de la tarde porque pueden hacerse otras cosas en el plantel escolar. Exacto. Porque es un espacio, ¿no?, que se puede utilizar. Espacio físico. Entonces, ¿cuál fue la razón? Bueno, pues vamos a cerrar la escuela porque hay poca matrícula. ¿Y la comunidad? Exacto. O sea, ¿dónde está el refugio para las personas que están en áreas, en zonas inundables? ¿Dónde está ese espacio donde hay alimentos seguros? Porque hay una cocina industrial para poder preparar alimentos. ¿Dónde está ese espacio donde se pueden desarrollar talleres y seminarios? Donde se pueden llevar a cabo actividades recreativas, deportivas, donde se pueden llevar a cabo actividades que tengan y estén relacionadas con el arte y las bellas artes. Lo que pasa es que yo pienso, Joshua, que es que no, eso promueve una persona muy inteligente y capaz que puede cuestionar al Estado, porque entre más tú promueves el deporte, el arte y el conocimiento, tú te estás preparando a las personas para cuestionar y no van a estar dispuestos a tolerar lo que por muchos años ha sido por imposición, y como el país ha corrido así toda la vida y yo posiblemente no tengo las herramientas para poderla combatir porque no tengo la formación, pues es mucho más fácil de controlar.